Hola Lucas, ¿cómo estás? Bueno, ¿por qué baja el dólar ilegal, Rodó? Bueno, en principio porque cesó la enorme, fuerte corrida bancaria que estaba anterior al resultado electoral de las generales. Principalmente luego de las PASO se dio una corrida bancaria muy fuerte, Sí, con la intención, los grupos económicos, de encontrar un techo lo más alto posible para presionar a una futura devaluación, sea quien sea el próximo presidente. Los grupos económicos que manejan el comercio exterior argentino cobran en pesos las exportaciones que hacen en dólares, por lo tanto les conviene que el tipo de cambio esté lo más elevado posible para que el Banco Central le pague la mayor cantidad de pesos por dólar exportado. Entonces empezaron a hacer presión a través de corridas bancarias, entendiendo de que si tenía posibilidad o tiene posibilidad de ganar Milei, la devaluación puede tender a infinito. Y si gana Massa, que esa devaluación, esa presión devaluatoria sea lo más fuerte posible. Entonces, cuando los resultados electorales van un poco más a favor de Sergio Massa luego de las generales, esa presión, esa inversión, ese gasto fuerte que hacen los grupos económicos en devaluar la moneda argentina o en meter esa presión devaluatoria, cesó, mermó un poco. Me parece a mí, entendiendo el mercado, que, que había encontrado un techo lo suficientemente bueno para sus intereses, dado que no podemos decir que 900 pesos sea un dólar barato, ¿no? Sería un descalabro para la economía de las familias argentinas que el tipo de cambio oficial pase, suba más de un 160% a 900 pesos claro. por dólar. A ver, entonces, siguiendo tu razonamiento, en las PASO gana Milei. Se acercaba el 22 de octubre y fue la corrida porque el preferido era Milei. Al ganar Massa en la primera vuelta, se está acercando el balotaje, pero bueno, más allá que las encuestas digan que gana Milei, los sectores financieros no estarían haciendo una corrida en los próximos días. ¿Eso es lo que se prevé? Sí, en principio no sé si el preferido en algún momento era Milei, pero sí lo que tienen claro los grupos económicos es que cuanto más necesidad de exportación haya, cuanto más carencia de dólares tenga el país y cuanto más caro esté en términos de intercambio el dólar respecto al peso, o sea, cuanto más devaluado esté la moneda local, ellos ganan más. Claro. Ese frío y nefasto razonamiento antipopular es el que hacen los grupos económicos a la hora de realizar o no corridas bancarias. Me parece a mí que más allá de eso no hay otro análisis. Ahora sí, yo quizás inocentemente, meses atrás y hasta años atrás, decía que estos grupos económicos, cuidando la estabilidad de este proceso de exportaciones masivas que viene sucediendo con el gobierno, con el ministro de Economía Sergio Massa, y la cierta estabilidad que puede dar un gobierno que venga del peronismo y que pueda llegar a contener sectores de todos los espectros de la política argentina, les da justamente eso, la estabilidad de que ese negocio altamente fructífero y rentable para ellos va a continuar en el tiempo. En cambio, Milei es una bomba de tiempo que puede destruir todo por los aires y puede Ujú. acelerar un estallido social que, aunque creo inminente, puede durar un montón de tiempo en explotar, pero con Milei podría acelerarse. Entonces, viendo ese panorama, podíamos llegar a la conclusión de que se le podía tender una mano a Sergio Massa. Bueno, parece ser que no, que el apetito insaciable de estos grupos económicos hizo que no tengan ni siquiera ese grado mínimo de razonamiento, de lógica, y trataron de ponerle un techo lo más alto posible al dólar. No sé si ahora frenaron porque encontraron el techo que estaban deseando o porque finalmente se dieron cuenta de que el demente, el esquizofrénico, el adicto de Milei puede llegar a provocar un estallido que afecte también a sus propios intereses. Che, en el análisis y tomando también nombres y apellidos, porque uno dice, bueno, los grupos económicos, pero hay contradicciones, no son todos lo mismo, tienen diferentes maneras de evaluar. Uno diría que la Cámara estadounidense en la Argentina, AmCham, reúne un porcentaje fuerte, ¿no?, de ese poder económico, que yo creo que ahí sí está jugando claramente por Sergio Massa, porque la embajada está jugando con Massa, la embajada yanqui.
o por lo menos ese es mi análisis, no sé cuál es el tuyo. Ahora, ¿qué otros nombres podríamos decir? Porque, por ejemplo, las pymes se están pronunciando a favor de Massa. Ahora, la Unión Industrial no, la AEA no. Es decir, que están quizá especulando o no están viendo la necesidad de pronunciarse. ¿Cómo entender a los principales actores económicos y lo que están definiendo en estas semanas decisivas? Bueno, entiendo igual que vos que los grupos directamente alineados a los Estados Unidos, que dependen de la conducción política del Estado norteamericano, más allá de que muchos crean que son actores independientes, entienden esto de que Sergio Massa les puede dar la previsibilidad y la continuidad de este modelo de saqueo, ¿no? De exportaciones masivas, de explotación de la Argentina sin pausa y con cierta estabilidad social, ¿no? Porque con la contención de los sindicatos, con la contención de algunos sectores del peronismo tradicional y del radicalismo, le puede dar un marco de estabilidad a esa continuidad del modelo. Y me parece a mí que la señal del Fondo Monetario Internacional de llamar a la revisión de la estafa que ellos mismos contrajeron con el gobierno de Mauricio Macri, Sí. Que ellos mismos pactaron y que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, me parece que es una señal política en favor de Sergio Massa, como también puede llegar a serlo este cese de las corridas bancarias. Ahora, respecto a las pymes y los empresarios argentinos, lamentablemente, porque esto también habla de la desindustrialización que se dio en el país, no creo que sean hoy en día un actor de peso en las decisiones políticas de la Argentina. Y me parece que los que juegan decididamente a favor, los que quizás promocionaron, invirtieron en la campaña de Javier Milei, son específicamente los fondos de inversión extranjeros, que son los más depredadores, ¿no? Son aquellos que compran deuda, son aquellos que salieron a poner la plata cuando el gobierno de Macri decidió no financiar más con emisión de pesos la deuda interna, y por eso supuestamente contrajo la deuda en dólares, dolarizó, en otras palabras, la deuda argentina. Esos grupos insaciables que sí son de capital multinacional, Sí. son los que no les importa nada si se destruye todo, no les importa el aparato industrial, no les importa las empresas navieras, no les importa nada, ¿no? Acuerdo, Rodo, Entonces, pero una cuestión, te freno, porque, claro, vos decís BlackRock, Templeton, por poner ejemplos, no les importa nada, y de hecho tienen acciones de Techin, tienen acciones de Arcor, tienen acciones de los principales bancos, y en el caso de que estalle todo, podrían avanzar más sobre las acciones de esas empresas. ¿Por qué entonces no se pronuncia la Unión Industrial, con todas las limitaciones que le conocemos? Pero sus intereses estarían más resguardados con Massa que con Milei, ¿o no? así es. Bueno, ahí esto es una suposición, un mal pensamiento de los tantos míos, que puede llegar a justificar por qué no se mueven a favor de Sergio Massa. Creo yo que el proceso de desindustrialización y de privatización, de extranjerización de la economía nacional que se viene dando hace tanto tiempo, Sí. tiene como una de las nefastas consecuencias que la Unión Industrial Argentina ya dejó de ser argentina y dejó de ser industrial, por lo Perdón, que... una frase que viene hace 70 años, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo único que por ahora se resguarda un poco, que son un grupo bastante unificado, pero ya industrial no es, y Argentina mucho menos. Entonces tienen quizás sus intereses más puestos en las inversiones de los mismos Claro, grupos en lo y de los financiero. mismos fondos de inversión, que respecto de cuántos automóviles puedan llegar a vender, ¿no? O respecto de cuántas autopartes, mejor Claro. dicho, pueden vender, o de cuántos neumáticos puedan producir. Bueno, eso es escandaloso, ¿no? Porque si se sientan en una reunión de la Industrial Argentina y están pensando en comprar mayor cantidad de acciones de otra empresa que se va a derrumbar producto de una crisis, quiere decir que este sector ya no representa los intereses de los industriales argentinos. Me parece a mí que los intereses de los industriales argentinos, del desastre que se ocasionó en la Argentina hace tanto tiempo, me parece que hoy lo representa mucho más las pequeñas y medianas empresas que los industriales.
Bueno, ahí está la figura de Paolo Roca, ¿no? Porque el otro día Massa habló del precio del acero en la Argentina y hizo referencia a Techin. Techin tampoco se está pronunciando y, digamos, está teniendo grandes negocios con este gobierno, por ejemplo los gasoductos. De hecho ya está contratado todo lo que va a ser la extensión del gasoducto Néstor Kirchner. Pero bueno, sí, sería parte también después de analizar lo que ha pasado en las últimas décadas y sobre todo post-dictadura con el empresariado argentino. Ahora, Massa planteó que al fin del 2024 va a eliminar el cepo. Un anuncio que a mí me llamó la atención porque me pareció que venía con otra tónica la campaña, pero bueno, está buscando enamorar a un electorado que yo no sé si lo va a terminar votando, quizás sí, lo veremos. ¿Qué significa levantar el cepo y cómo tomaste ese anuncio, Rodó? Bueno, en principio anunciar algo para fines del 2024 en el contexto político y en el contexto geopolítico también que afecta directamente a la Argentina es cuanto menos es muy jugado y es da poca credibilidad, ¿no? Ahora, respecto a la novedad de intentar levantar el cepo, más allá de que sea para fines de 2024, de que el periodo de tiempo sea algo largo, me parece a mí que antes de hacer eso debería haber un montón de medidas de fondo restrictivas de las operaciones del mercado, porque ningún país que quiera seguir manteniendo una moneda nacional y soberana en el actual contexto de dolarización permanente de cartera de las empresas, pero también de las familias que tienen alguna capacidad de ahorro, es imposible, porque te quedás permanentemente sin divisas. Entonces tiene que haber un proceso, entiendo yo que para alargar esa medida debe haber anterior a eso un proceso de intervención del mercado muy fuerte, un proceso de especificación de los ahorros argentinos para que no existan herramientas de dolarización como el contado con liqui, el dólar MEP y los bonos atados al tipo de cambio, y también un proceso de regulación para que las viviendas se transaccionen en pesos y para que todos los movimientos con el extranjero de compra de bienes y servicios se den a través de tarjetas de crédito 100 pesos y no siga existiendo el tráfico ilegal de mercaderías. Tiene que haber un montón de Pero pasos Rodo, si anteriores. hace eso, Massa en un año es una revolución, digamos, ¿no? Por ejemplo, sacar las casas, el sector inmobiliario en dólares, de hacer eso se confrontaría con muchos actores económicos. Uno no quiere perder la fe y la esperanza, pero le parecería difícil. Bueno, pero en realidad técnicamente, si vos no haces esas cosas que hoy parecen revolucionarias, aunque en No, realidad son de sí, lógica y de serían lógica nacional, racionales. eh, si Y no lo moderadas. haces, todo el pueblo argentino, por lo menos el sector de los trabajadores que tiene capacidad de ahorro, va directamente al dólar porque vos lo estás conduciendo a que vaya al dólar. Claro. Si la principal escasez de aquellos que tienen alguna capacidad de ahorro es la vivienda, y vos las viviendas las transaccionás en dólares, el pueblo va a ahorrar en dólar. No tiene otra alternativa, no es un problema, como dicen muchos, cultural del argentino que piensa en dólares. No, piensa en dólares porque las casas se compran y se venden en dólares, entonces no hay alternativa. Hay medidas de fondo que tomar que ya aunque parezcan por lo liberal que se ha puesto a la política argentina, parezcan revolucionarias, en realidad son esenciales y son de razonamiento básico en el caso de, por ejemplo, querer levantar el cepo cambiario. Excelente, bueno, son planteos que se hacen en campaña, sabemos que nos jugamos una apuesta fuerte el 19 de noviembre, porque si gana Milei esto va a ser un caos. Finalmente, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves la elección? ¿Cuál es tu termómetro? Bueno, más allá de estas críticas o cuestiones que uno puede realizar al ministro de Economía y actual candidato a presidente Sergio Massa, hay que aclarar y remarcar que lo que propone Javier Milei, tanto con la dolarización, que sería la destrucción de todo el aparato productivo nacional, como el cierre, también la destrucción del Banco Central de la República Argentina, que es la única forma de planificar y de que exista la posibilidad de volver el crédito, que exista volver el crédito en el país, el crédito con el cual se hacen las viviendas, los colegios, los hospitales, Todo. y con el cual se hacen las grandes inversiones
capital para la industrialización. Lo que está proponiendo con esas dos medidas de fondo Javier Milei es la desintegración nacional. No estamos hablando ya de una crítica a una administración colonial de la Argentina, como estuvimos haciendo durante los años anteriores con los gobiernos de Mauricio Macri, con el actual gobierno de Alberto Fernández, y que quizás son críticas que podemos llegar a mantener, ojalá que no, con un futuro gobierno de Sergio Massa, sino lo que tenemos que poner en foco es que Javier Milei da un paso más adelante en este proceso de liberación y de destrucción de la Argentina que se viene dando y propone directamente la desintegración nacional. Propone que la Argentina no tenga un gramo de soberanía en cuanto a sus decisiones de política monetaria, de política financiera, y eso después, en el corto plazo, se traduce a no tener decisión directamente sobre precios, sobre salarios, sobre nada de la producción argentina. Entonces, estamos en un momento donde tenemos que poner el énfasis, el tilde, en que gane Milei sería claramente lo peor que nos puede suceder como pueblo argentino, más allá de que después de las elecciones, sea cual sea el resultado, tenemos que volver a luchar para hermanarnos y hacer comunidad y que vuelva a aparecer todas estas cosas que parecen hoy ilógicas, que parecen hoy revolucionarias, que parecen hoy sacadas de tiempo, que vuelvan a aparecer como una posibilidad real en la política argentina, ¿no? Rodolfo Pablo Trever, un fuerte abrazo y gracias, compañero. Gracias a ustedes, un abrazo a todo Radio Gráfico.